Bien, decía, estábamos con la cuestión periodística, ¿sí? Que por supuesto lo que puede resultar llamativo, que muchos periodistas de gran trayectoria, después de la dictadura, que defendieron a capa y espada la dictadura, después siguieron trabajando como si nada hubiese pasado, ¿sí? Pasaron a atacar a algún gobierno y después defender a otro. Uno de los casos, casi el emblema del deporte, además del gráfico, era José María Muñoz, en este caso, ¿sí? Un reconocidísimo relator, muy influyente en la época. Estamos hablando de una época en la que la radio seguía siendo tal vez el medio más importante a nivel deportivo. Hoy, bueno, obviamente ha quedado un tanto relegada la radio, pero en ese momento tenía una influencia fundamental, y bueno, José María Muñoz, que era el relator más importante de aquellos tiempos, era uno de los férreos defensores de la dictadura, ¿sí? Relacionado al deporte, ¿qué hecho tenemos importante en esta época? El Mundial. Bien, por supuesto tenemos el Mundial. ¿Y qué fue el Mundial? O sea, para la dictadura, ¿qué significó? Mostrarse poderoso ante el mundo, que estaba todo bien, me Claro, imagino. eso fue. Pareció lo del Bien. 78. ¿Cómo? Pareció lo del 78, como mostrar algo que no es. Un estilo de Como distracción sería. llamar la atención con el Mundial para Sí. distraer a la gente. Bien. Igual estamos hablando del 78, ¿eh? No sé por qué el parecido al del 78. Ah, sí, bueno. La relación estuvo bien igual, no te preocupes. Pero estamos hablando justamente de ese. Que fue para... ¿Qué habías entendido, Franco? ¿De qué estamos hablando? Porque El por ahí no sirve. 86. Ah, no, está bien. No. Ah, del 78. Ah, Estamos hablando del 78, pero por ahí lo relacionaste con otro hecho, ¿sí? Que fue el de Malvinas. claro. Del 86 de Malvinas. Y bueno, fallé con eso. ¿Qué me quiero relacionar? Está chamuchando de una manera increíble. Bueno, bien. Malvinas, ¿cómo lo relacionamos también con esto? ¿Con qué? Con la utilización de los medios de este evento y la utilización de la dictadura de este acontecimiento. O sea, ¿qué fue Malvinas? ¿Por qué se llevó adelante esta guerra? Sí. Mentía que decíamos que iban ganando y nada que ver. Bien, perfecto. Ahí los medios de comunicación, insisto, controlados casi absolutamente por la dictadura, siguiendo las indicaciones de la dictadura, iban pasando noticias o novedades que no tenían que ver con la realidad. Y hay famosas tapas de gente, por ejemplo, que decían estamos ganando. Y después alguna posterior que decía seguimos ganando. ¿Sí? Y obviamente eso no tenía que ver con lo que en realidad pasaba. ¿Sí? Fue otro acontecimiento donde los medios jugaron un papel lamentable. ¿Sí? Y se descubrió recién cuando se anunció que Argentina se retiraba. Sí, lentamente las noticias ya iban teniendo que ser más realistas, porque el desenlace ya se veía venir, y por supuesto la sociedad se sintió profundamente engañada después de este desenlace. Sí, fueron hasta más de la mitad de la guerra, íbamos ganando y de repente También fue la que realidad era otra. Sí. se hizo un programa para juntar cosas para los soldados que nunca le llegaron a los soldados. Exacto, sí, hubo distintas colectas, alguna muy famosa en la tele, ¿sí? Encabezada por... Era terrible porque mandaban a la guerra a cualquiera que no estaba preparado, o sea, no es que iban los soldados. Sí, eran chicos con escasa preparación militar, realmente chicos, ¿sí? Estamos hablando de 19, 20 años. Bueno, a mí me pasa de escuchar a veces a gente que tiene que volver al servicio militar y todas esas cosas, y yo le digo,
mirá si le toca a tu hijo, no está bueno. O sea, no sé, Claro. porque pasan cosas que no están buenas en realidad. Sí, por algo en su momento se sacó. Para mi gusto, una de las pocas cosas buenas que hizo Menem, pero por algo eso se eliminó. Y además, bueno, esa es otra consigna también muy habitual, ¿sí? Porque generalmente se lanza cuando hay algún robo, algún asesinato en el marco de un robo o algo por el estilo. Sí, como ¿Sí? que decía que antes tenían más conducta porque existía el servicio militar, Claro, como que sí, los enderezaba, digamos. sí. Sí, por eso, Además, yo no creo que a un chico que tiene problemas por su origen social, ¿sí? Problemas familiares, sea lo más aconsejable enseñarle a manejar armas, por ejemplo, y dar rodeo de armas. ¿Qué vas a decir, Belén? Ay, no podía sacar. No, que a mi hermana le tocó el servicio militar y cada vez que le preguntas, él dice que no, que la pasó muy mal. Claro, sí, sí. Aparte no sé desde qué óptica te enseña o es la única manera de disciplinar adecuadamente a alguien. Es como adiestrar a los animales, más o menos. Sí, sí, no me tocó vivirlo, pero te puede Mi llegar a hermano beneficiar. también le tocó por Sí, eso. Claro, él siempre me dice que como que te denigraban, que claro, no estabas a la altura de ellos. sí, eso estaba también muy, muy presente en ese tipo de Bueno, pero cuestiones. de ahí viene el nombre Sí, de colimba, que colimba significaba correr, limpiar y barrer. ujú, sí, Por sí, eso la exacto. descripción. Y Sí, los y los últimos años de maltratos y las demostraciones de superioridad eran permanentes. Sí, y los últimos años de Menem lo sacaron porque habían asesinado a un chico. claro, tal cual. Sí, sí, fue por eso. Eso fue, digamos, el motivo que dio fin a esto. Bueno, los abusos de poder, ya que hablamos de eso, también formaron parte o estuvieron muy presentes en la Guerra de Malvinas. ¿Sí? Entonces los pobres soldados que, además de no tener la suficiente experiencia o preparación, que no tenían el armamento del cual disponían los ingleses, que no contaban con la alimentación y el abrigo necesario, porque encima estas colectas en muchos casos nunca llegaron a estos chicos, especialmente porque había gente que también donaba plata, no solamente alimentos, no llegaron, digamos, a estos soldados. Estos pobres soldados también tenían que padecer el trato de muchos de sus oficiales. ¿Sí? Muchos cuentan que eran estaqueados y obligados a pasar la noche en el medio del frío tremendo de Malvinas. Me parece Sí, En el fútbol también, en las canchas, en las tribunas se cantaba canciones en contra de la dictadura militar y eran reprimidos también. sí, no tan habitual diría yo, pero sí, en algunos casos sí. También fue perdiendo consenso lentamente la dictadura. ¿Sí? En el caso de Malvinas, me faltó decir algo, hay una clara demostración de la escasa memoria del pueblo. ¿Qué pasó cuál fue la reacción de la gente cuando anunciaron la recuperación de las islas? Cuando Galtieri, más precisamente, anunció la recuperación de las islas. felicidad, ¿Cómo? felicidad, no estaban Claro, contentos. la gente estaba desbordada de felicidad y llenó la Plaza de Mayo casi para aplaudir a Galtieri, ¿sí? En el marco de una crisis económica muy importante y cuando 2 días antes, ¿sí? Había habido una manifestación, precisamente por la crisis social y económica, que había sido reprimida. ¿Sí? Es decir, el 30 de marzo estaban criticando al gobierno, muchos, y el 2 de abril
lo estaban Estaban festejando. aplaudiendo. ¿Sí? Fíjese la memoria tan cortoplacista de la época. También ¿Sí? es Ni lo que hablar, pasa cuando, sí, cuando voy a decir una palabra media que nada que ver, ¿no? Pero cuando bardean a la Argentina, tipo, no te metas con mi país, yo solamente lo puedo bardear. O sea, no te metas con el gobierno, yo solamente lo puedo bardear. Básicamente, si hay que luchar contra Inglaterra, vamos a luchar contra Inglaterra, pero yo a vos te quiero fuera del poder. ujú. Creo que más que nada Sí, pasaba esto. sí, en realidad fueron en ese momento también muchos políticos deberían haber hecho un mea culpa porque fueron muy pocos los sectores que criticaron esta guerra. ¿Sí? No es que Argentina simplemente se defendió de Inglaterra, no, Argentina fue y tuvo la intención, fue que, digamos, por decirlo de alguna manera, la que Todos querían inició. recuperar las Islas Malvinas. Sí, claro, lógicamente, pero de ahí a emprenderse una guerra contra la principal, o una de las principales potencias bélicas de la historia, eh, fue una guerra que terminó siendo absurda desde el punto de vista estratégico, y que terminó con la muerte de muchos soldados, y o muchos otros que sí pudieron volver, terminaron con traumas fuertes. De hecho muchos se suicidaron tiempo después, y además de que sufrieron la marginación en la sociedad. Eso, en la ¿Sí? actualidad no son reconocidos los veteranos. Sí, por ahí ahora un poco más, Por me ahí un poquito parece. más, pero, por ejemplo, Yo creo que Estados sí. Unidos con la guerra de Vietnam y siempre están recordándolo, que la pasaron mal. Sí, En todas acá las costó películas. acá costó muchísimo tiempo. ¿Sí? De hecho fueron casi marginados de la sociedad, de sus trabajos en su momento. ¿Sí? No fueron. Hoy en día tienen una pensión por participar. O sea, en la época más posterior de las guerras Malvinas de Menem, creo que fueron como muy marginados y que muy poco a poco se le fue dando reconocimiento. Exacto. Tuvieron primero el reconocimiento económico, creo que después más tarde el reconocimiento social, pero en su momento quedaron en el olvido. ¿Sí? Aparte llegaron y les obligaron a no contar nada de lo que había ocurrido. ¿Sí? Obviamente no contar las cosas malas por las que habían pasado. ¿Sí? Insisto, con esto fueron mucho tiempo marginados de la sociedad. ¿Sí? Una persona que obviamente vuelve de semejante experiencia con diferentes traumas. ¿Sí? Digamos que los problemas para ellos no terminaron solamente en la guerra, sino que continuaron. Por eso insisto, muchos se suicidaron, otros tuvieron problemas de adicciones, por ejemplo, y no tuvieron tampoco el apoyo necesario del Estado para poder sobrellevar esta situación. Bien, ¿qué otra cuestión mencionamos con respecto a eso? Con respecto a toda esta etapa de la dictadura. Bien, todo esto, insisto con esto, las víctimas no fueron solamente guerrilleros, sino que se extendió casi a prácticamente todo opositor, ¿sí? Incluso aquellos abogados que reclamaban por los desaparecidos. Y bueno, fue, digamos, de alguna manera aniquilar a todos estos sectores opositores en pos de un plan, de un proyecto económico, que seguramente hubiese sido combatido por aquellos que eran perseguidos. ¿Sí? Estamos hablando de que económicamente la dictadura también hizo un desastre, realmente, si bien no veníamos, como nunca venimos bien económicamente, no era la mejor época, obviamente, pero empeoró terriblemente con la dictadura.
¿sí? Mientras parte de la clase media vivía una realidad paralela, digamos, porque muchos podían acceder a comprar artículos del exterior o mismo viajar a Miami, mientras distintas industrias, por ejemplo, cerraban, ¿sí? Y la peor consecuencia que dejó la dictadura a nivel económico, bueno, en realidad fueron dos consecuencias muy graves: fue la destrucción de la industria y una inmensa deuda externa que terminó trayendo consecuencias muy importantes después. Sí, muchos dicen que la crisis del 2001 tuvo su raíz en esos años, ¿sí? Donde se generó un auténtico desastre. Profe, en la deuda beneficio de externa, unos ¿y qué pocos. dijo antes? Que no se me escuchó, no escuché bien. Y la destrucción de la industria, ¿sí? Estamos hablando de una época donde, digamos, se estimula la compra de productos importados, ¿sí? Con la idea de que la industria argentina era poco competitiva en relación a eso, ¿sí? Es una idea que también se desarrolla durante la presidencia de Menem, ¿sí? Que la facilidad para traer productos importados va a mejorar la calidad de la industria nacional, cuando en realidad las consecuencias suelen ser, cuando uno da tanta facilidad a lo importado, suelen ser que las industrias nacionales vayan decayendo, vayan quebrando distintas empresas y obviamente vaya aumentando el desempleo. ¿Sí? Eso también pasó. Digamos que económicamente hay algunas similitudes con el plan que se estableció en los 90. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Por supuesto que el tema central tiene que ver con la violación a los derechos humanos, ¿sí? Pero obviamente hay otros temas paralelos, como la destrucción económica, como esta guerra que terminó siendo totalmente absurda, como la persecución a distintos sectores, ¿sí? Como los problemas, o el decaimiento notable en el ámbito cultural. Bueno, diversos problemas, por lo cual la última dictadura insisto, no admite muchas más opiniones diversas y no admite ningún tipo de reivindicación. ¿Sí? Bien, y le dejo la última consigna, la que había pensado, por lo menos de la que me acuerdo ahora, ¿sí? Que tiene que ver con una frase que también está de moda, que es hay que pensar la historia o hay que contar la historia completa. Y esto se refiere también a los años anteriores a esta última dictadura. ¿Sí? No sé si la han escuchado también, pero de vez en cuando no sé si la Sí, escucho sí. es una manera de poner un escudo ante alguna opinión que por lo menos la que estamos estudiando, ¿no? O sea, es bueno, hay que saber toda la verdad, o bueno, vos no sabés qué hicieron los demás. Bueno, no, la historia dice ciertas cosas que son ciertas, que son verdaderas, que vos creas una cosa está bien y es respetable, pero no es tan así. Bien, el término, la frase, hay que contar la historia completa, siempre suele hacer referencia a lo ocurrido años antes, ¿sí? Con los grupos guerrilleros y demás. ¿Sí? Eso por si alguno no la... Una forma también de justificarse. Como, si hicimos esto, porque antes se hizo eso. En estas dos partes también está mal todo. Bien, obviamente hay que tener en cuenta, sí, ¿alguien iba a decir algo o no? Bueno, obviamente es una frase que se utiliza para justificar, ¿sí? Lo hecho en este caso, y por supuesto que es importante tener en cuenta, y creo que muchas cosas las hemos mencionado, ¿sí? Acá, hemos tratado de
tenerlas en cuenta, que es obviamente el accionar de grupos guerrilleros, que sí, también mataban a militares o secuestraban empresarios, ¿sí? En pos de lo que o fue el método que ellos consideraron válido para alcanzar cambios sociales, ¿sí? Y obviamente hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que la represión ya arrancó, digamos, con el último gobierno peronista, que le dio un poco de luz verde a esto. También forma parte de la historia completa que hay que contar, ¿sí? Pero después cada uno verá si esto justifica otro, ¿sí? Si esto que sí ocurrió y que es cierto, sirve para justificar o comprender esto, o si lo que ocurrió en la dictadura es un hecho, sigue siendo a pesar de esto, un hecho reprobable. ¿Sí? Es algo que tiene que pensar. Sí. No, iba a decir, después hay una frase también que cuando hablamos de tener memoria y de no olvidarnos de todo esto que pasó, que dice, el que se olvide de su pasado está condenado a repetirlo. Por eso también esto de conmemorarlo, para tenerlo presente y que no se vuelva a repetir. Claro, siempre tenerlo presente es fundamental para que no se repita este tipo de cosas. Y tener memoria tiene que ser esto, tiene que ser recordar, ver qué pasó, ¿sí? Evaluar qué pasó, que no quede solamente en la palabra memoria. Yo creo que hace unos años había un consenso mayúsculo, muy importante, en que no queríamos más esto, y no sé si sigue el consenso en la misma proporción por todo esto que venimos escuchando, pero debería, ¿sí? Debería recordarse de esta manera para que precisamente este consenso sobre que no queremos más militares, no queremos más golpes, no queremos más gobiernos violentos, ni tampoco violencia política, para que esto se sostenga. ¿Sí? Por eso es que vamos más que nada a estas consignas. Respecto a lo último, uno puede contar la historia completa, pero nunca va a justificar el accionar posterior, ¿sí? Porque como decía Belén, el Estado se supone que es, entre comillas, el que tiene que cuidarnos y el que tiene que garantizar que se cumpla la ley. ¿Sí? De hecho, hubo entre los militares, previo al golpe, como para ir cerrando, un año antes, hubo algunas discusiones sobre cómo actuar en relación a esto que llamaban una guerra ellos. Si actuar de manera legal o, como finalmente ocurrió, en forma clandestina. Y se decidió por lo clandestino porque si se hacía legal y se hacía visible, seguramente iban a recibir críticas, que leyeron ellos, de organismos de derechos humanos, que en el caso de ser clandestinas, entendían ellos, no iban a ser tan pronunciadas. Bueno, finalmente lo fueron, ¿sí? Fueron pronunciadas y rápidamente empezaron a recibir críticas de los organismos de derechos humanos. ¿Sí? A lo que voy con esto es que el Estado, como dijo Belén al principio de la clase, se supone que es el encargado de garantizar la ley y de cuidarnos, ¿sí? Entonces no podemos igualar lo hecho por un grupo de civiles, que en este caso eran guerrilleros, con lo hecho por aquellos que manejaban el Estado. ¿Sí? No sé si se entiende a lo que voy. Este es otro hecho que tenemos que, por lo menos pienso yo, tener en cuenta. Bueno, bien. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran decir, aportar, opinar, comentar? No, de mi parte no, profe, pero muy bueno todo. ¿Alguna más? Bueno, listo. Entonces, nada, que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Vamos